Bienvenido a Desde la Secu 3, el podcast de la secundaria, constituyentes de 1917 en Jerez. Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio especial de nuestro podcast Desde la Secu 3. Hoy me encuentro con mi buen amigo, el licenciado Eduardo López Muñoz. Lic, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muchas gracias, Doc, aquí en la escuela secundaria, con mucho gusto, y en el podcast. Muchas gracias, pues gusto de que estés con nosotros. Te comentaba detrás de cámaras que acabamos de inaugurar este podcast contigo, entonces es un honor para nosotros tenerte. Licenciado Eduardo, ¿quién es el licenciado Eduardo detrás de el empresario, detrás del presidente del Deportivo de Mineros? Pues simplemente un padre de familia, un empresario, un esposo, un jugador en la sociedad zacatecana en temas sociales, un hombre común y corriente. Ese es Eduardo López. Excelente. Nos comentaban que eres presidente de Grupo ISLO. Recuerdo mucho la fecha del nacimiento de su padre, un gran empresario, Isauro López López, porque también fue el año en que nació mi abuelo, el maestro Mayorga, en 1933, y también en 1999 falleció, entonces me cuadró muy bien. Háblanos sobre tu padre, licenciado. Sí, pues la fecha exactamente, nació en el año 33 y murió en el 99, mi padre, 66 años, muy joven. Pues fue un hombre originario de Jalisco, un hijo de familia de 11 hermanos, él siendo el tercero de una familia, donde con ciertas carencias en aquellos tiempos, pues un hombre que tenía mucha hambre de hacer las cosas bien. En sus inicios pues se fueron a radicar a Aguascalientes. Mi abuelo, su padre, él trabajara para la Coca-Cola, era supervisor de ruta, y pues mi padre empezó sus pininos en Aguascalientes en el banco, fue empleado bancario en aquel tiempo Banco de Comercio, hoy lo que es BVA Bancomer, y creció muy rápido su carrera profesional en el banco. A los pocos años de Aguascalientes lo mandan al estado de Zacatecas a abrir una sucursal y ser gerente. Por eso, pues mi padre cae a Zacatecas, todavía soltero, al poco tiempo se casa con mi madre, que es de Aguascalientes, y prácticamente desde 1957 él llega al estado de Zacatecas, se avecinda ahí, pero con una carrera muy rápida, muy corta en el banco. Vio que para él no era eso, sino era el emprender, y muy rápido renuncia al banco y empieza su carrera empresarial a una corta edad de su vida. Fundando Grupo ISLO, del cual ahora usted preside. Sí, bueno, pues en aquel tiempo pues no era un grupo, simplemente pudo rentar una estación de servicio, una gasolinera, y con sus ahorros pudo comprar un camión. En aquel tiempo eran los mentados rabones, que era con lo que trasladaban las mercancías a los estados. Y se puede decir que en 1959 son sus inicios de sus empresas, que después de 67 años es lo que es Grupo ISLO, y que pues a nosotros, mis hermanos y a su servidor, nos inculcó el trabajo desde muy chicos. Desde los 7 años a nosotros nos puso a trabajar, siempre con responsabilidades de menos a más. Y bueno, pues esa es un poquito la historia muy rápido de cómo nos mete a los negocios, y pues el haber trabajado con mis hermanos, mis hermanas, hoy lo que es Grupo ISLO después de tantos años, y lo que ya hoy tenemos tercera generación, mis hijos y mis sobrinos ya están con las riendas de algunos negocios de lo que es el grupo. Se extendió tanto que, bueno, el tan famoso conocido en Zacatecas, Tierra Adentro, que también además funciona como centro deportivo de mineros. ¿Cómo fue los inicios de Tierra Adentro? Es decir, ¿fue otra razón social de su padre, o ya en la segunda generación con usted fue cuando se organizó para fundar Tierra Adentro? Bueno, la realidad de las cosas, pues mi padre hace más de 27 años que él falleció, y pues realmente cuando él fallece el grupo pues era un grupo más pequeño, con menos giros. Era el giro energético, que es con los que nace prácticamente el grupo, una red de gasolineras. Y pues el grupo lo hemos diversificado ya en diferentes divisiones: el área agroindustrial, el área agropecuaria, dentro de lo agroindustrial, nuestros viñedos, que mi papá fue, ahora sí, prácticamente en los finales de los 70, principios de los 80, él fue el precursor de la vitivinicultura en el estado.
Y desde ahí fue siempre una ilusión de hacer una vinícola y empezamos con vinos muy caseros. Y desgraciadamente pues no le alcanzó el tiempo, la salud se lo llevó a muy corta edad. Y empecé un servidor ya en los 2000 con el proyecto de los vinos de Tierra Adentro, que nace con otra razón social y es una parte más del grupo, como la parte automotriz, como la parte hotelera y bueno, como llega también lo que fue el fútbol en la pandemia. Nos quedamos con el equipo Mineros y bueno, pues es una división más del grupo, pero una parte social. Tenemos una fundación con el nombre de mi padre, pero el tema del fútbol, pues que mueve muchas cosas. Empezamos en el 2000 y ahí mismo donde tenemos la vinícola Tierra Adentro, el área de invernaderos, ahí acabamos de inaugurar hace un año lo que es la ciudad deportiva Tierra Adentro, que pues creo que ha dado mucho que hablar por las grandes instalaciones que estamos haciendo para lo que puede albergar un equipo de primera división. No, y hemos visto que las instalaciones de Tierra Adentro realmente son de clase mundial, son de primer mundo. Hemos tenido exalumnos también que fueron a visitar las instalaciones y que quedaron encantados. Licenciado, pasando al tema deportivo, supimos de la noticia el día de ayer, antier, que Mazatlán FC deja el fútbol y hace un comunicado en esta red social X, Ricardo Salinas Pliego, y dice como empresario que no es redituable lo deportivo. Y hemos escuchado a muchos empresarios que lo deportivo no es redituable. Sin embargo, hay empresarios que se quedan y que logran migrar de esa vida empresarial a la vida deportiva, a la vida social. ¿Cómo fue esta transición y cuál fue el motivo por la que se decidió tener esta línea empresarial de la cual pues podemos decir que es una de las empresas más importantes de todo el estado y el Bajío, si no es que del país, a la construcción de Mineros de Zacatecas como club deportivo? Bueno, curiosamente en el 2020, como comentaba que arranca la pandemia, nosotros estábamos incursionando con algunas empresas que estábamos abriendo y Eduardo, mi hijo, que se dedicó al fútbol profesional prácticamente 15 años de su vida y que sin embargo siempre estuvo estudiando, sacó su carrera del TEC de Monterrey, fue una condición que yo le puse para apoyarlo, que nunca dejara de estudiar, y lo cual le diría yo a los alumnos que ya estamos haciendo ahorita Plática de Mineros con fondo de becas, que traten de seguir estudiando. La carrera del futbolista es muy corta. Pero en el 2020 nosotros patrocinábamos de tiempo atrás cuando llega Pachuca, el equipo de Pachuca, los señores Martínez, con el equipo de Mineros, por ahí del año 94. Nosotros fuimos patrocinadores del equipo y siempre pues apoyando el deporte. Yo soy un convencido que el deporte sana a la gente, la educa, la fortalece con formación. Entonces soy un convencido siempre que eso mueve para tener mejores hombres y mujeres. Pero era de una manera más pasiva, simplemente como patrocinador. Ellos en el 2020, se viene la pandemia, me piden tener una videoconferencia con mi hijo, y pues ahí en esa videoconferencia Armando Martínez, yo la verdad las cosas, dije, pues yo traía 1000 broncas de negocios cerrados por la pandemia, dije pues lo que hay que ver, no hallaba qué quería, pero dije pues a lo mejor es que le adelante el patrocinio porque se suspende la liga en febrero o marzo del 2020. Dije, a lo mejor por temas económicos van a querer que el patrocinio lo pagamos mensual, se adelantaba, esa fue mi idea. Y pues no, la realidad de las cosas que era para ofrecernos el equipo, que ellos tenían necesidad de venderlo y de irse a Zacatecas, y pues que ellos querían que se quedara la franquicia en Zacatecas. Habían hecho ahí una inversión importante el gobierno del estado del gobernador Alejandro Tello, que le hicieron un segundo piso, no de boulevard, un segundo piso del estadio. Y ellos se sentían pues comprometidos, porque en aquellos tiempos la federación te pedía que si lo querías ascender debía haber mínimo para 20,000 asistentes. Entonces, pues me lo ofrecen, ¿por qué? Porque éramos patrocinadores, porque me conocían como empresario y pues porque también Eduardo, mi hijo, había estado militando con ellos en Mineros y un tiempo en Pachuca, conocían también de su capacidad deportiva. Y ellos, pues por ahí empezó, yo traía otras prioridades, pero no les quise decir no, le dije, dame 2, 3 meses para poder investigar, ver realmente de qué está esto. Y pues ahí empezamos a investigar y ver, y pues se dieron las cosas que es como llegamos. Y simplemente, como dices, no con una visión siempre empresarial, porque tienes que tener esa visión de hacer las cosas a largo plazo, pero no con la finalidad económica como otro tipo de negocio que tenemos. Y obviamente pues necesitamos tener los otros negocios para poder sustentar esto que pues no iba a generar recursos
suficientes para poder mantenerse e invertir como hemos venido haciéndolo. Pero vimos que el tema social y viendo cómo estaba el país y cómo estaba Zacatecas convulsionado, porque hemos visto cómo nos ha llegado la inseguridad de tanto joven que vemos que ya los reclutan desde muy jovencitos. Y yo, pues con mis hijos y mis sobrinos, vi que siempre en el deporte han sido hombres de bien. Dije, bueno, pues si nosotros podemos contribuir desde nuestra trinchera, donde podamos formar personas más que jugadores. ¿Por qué? Porque la realidad de los jugadores, pues entran 100 y salen 10. Son pocos los que realmente van a llegar, pero creo que en el tema formativo todos se van a formar en la disciplina, en los valores y en todo lo que inculca el fútbol. Y ese fue el motivo principal que a mí en lo personal me movió y convencer a mis socias mujeres. ¿Por qué? Porque a simple vista se veía que estábamos comprando un jueguito para mi hijo mayor que se había dedicado al fútbol. Pero yo digo, es como quieras ver el vaso, medio vacío, medio lleno. Yo vi una oportunidad de que alguien de la familia sabía, conocía. Entonces, el conjugar la visión deportiva con la visión empresarial de un servidor, creo que hemos podido lograr a 6 años algo que mucha gente dudó y que hoy lo que planeamos, lo que dijimos, pues podemos revisar la primera planeación estratégica que hicimos por ahí en el 2020 y andamos en el 90% de lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces esa es la conjugación y que poca gente sabe lo que estamos haciendo. No es nada fácil, ¿no? Sostener un equipo y más sin el apoyo de un gobierno. Quiero decirlo, pues los señores Martínez tuvieron el apoyo de 2 gobiernos anteriores importantes y en este gobierno pues obviamente pues su visión de este gobierno no es apoyar a lo mejor o a nosotros o al equipo, pero lo importante es que ha podido salir con los apoyos de nuestros magníficos patrocinadores que tenemos y con los apoyos que nuestro grupo aportamos. Creo que Mineros se ha preparado para ser un jugador importante de la liga y con una visión muy clara a dónde queremos llegar, que es la primera división. Creo que Zacatecas se lo merece, es un estado muy bello, muy rico y siempre nos hace falta algo. Y fue algo que me movió a mí, digo, siempre nos falta algo, esa migración que nos pasa en el estado, ya no nomás es el campesino que se iba en los 50 por falta de oportunidades, después fueron los jóvenes hijos de esos campesinos que era el sueño americano por ver que llegaban con buenas camionetas, buenos dólares y buenas botas y era un sueño. Pero ya había oportunidades en Zacatecas, pero después viene en los 80s una migración de los hijos, los profesionistas que fueron a Guadalajara, Monterrey, México, pero no veían una oportunidad y hay una fuga de talento importantísimo que ya no regresó a Zacatecas. Podemos ver zacatecanos triunfando en el extranjero o en otros estados, pero lo más triste, y lo vemos yo creo que aquí en Jerez, y lo vemos en Fresnillo, y lo vemos en Villadecos, y lo vemos en Guadalupe, y lo vemos en Zacatecas, que hoy la migración de empresarios micros, medianos, grandes, pues también están yendo. ¿Por qué? Porque pues no alcanzamos a avanzar a como debiera el Estado. Y el fútbol a lo mejor es de las cosas menos importantes y a la vez se convierte en las más importantes, porque tú vas a un partido este fin de semana, este miércoles que tuvimos el partido de cuartos de final y que no sé, éramos 8 o 9 mil gentes. Yo me ponía a pensar, veía cómo la gente contenta gritaba, el que trae un problema con la esposa, con el hijo, el que trae que lo están reprobando, el que en el negocio no le está yendo bien, la gente saca ahí el estrés y se convierten en una pasión donde todos vamos por un objetivo, ganar mineros, ganar mineros. Entonces, hasta en temas psicológicos ayuda. Entonces, por eso digo, el fútbol es de las cosas menos importantes, pero a veces se convierte en las más importantes en ciertos momentos. Entonces, pues esperemos que eso siga ayudando para que Zacatecas pueda crecer y que estemos en el lugar que se merece. Pero pues el equipo, yo puedo decir que Oro y Mineros, bajo las 2 administraciones, pues ha sido el equipo que ya más tiempo ha durado en Zacatecas. Y yo lo primero que cambié fue el eslogan, dijimos de aquí somos, porque había una incertidumbre que si ganaban se lo llevaban, que la primera edición a esto dijimos, tenemos que tener certidumbre, es muy duro. Imagínate, yo veía, comentaste ahorita de Ricardo Salinas Pliego que se fue al Mazatlán, se despidió esta semana. Pero la franquicia de Mazatlán era Morelia, y Morelia se va a Mazatlán. Y ahora de Mazatlán se va a Atlante. Exactamente. Y Atlante no tenía lugar donde jugar y ahora ya se va al Azteca. Entonces anduvo en 3 lugares. Y yo quisiera, y yo les he dicho en el grupo empresarial que yo dirijo, a mis sobrinos, a mis hermanos, digo, el día de mañana yo no digo que se pueda vender algún giro de negocio. El que no vamos a vender es el fútbol. Y ojalá, como los equipos europeos, que el equipo tiene 50, 100 años,
para que realmente haya algo que nos una. Porque hoy el Estado a veces se divide por la clase política, que es muy triste que estemos. Y bueno, cuando menos vamos buscando algo que nos motive para que todos estemos unidos. Cuando todos pudiéramos, digamos en palabras coloquiales o hablando en español, todos pudiéramos jalar para el mismo lado, parece que hay que ir hacia donde yo gane, aunque no ganemos nadie. Es correcto. También concuerdo con usted, licenciado, cuando dice que hay mucho talento y que todo el talento ha ido emigrando. No nada más el empresarial, sino también el intelectual, el deportivo. Y yo he visto aquí en Jerez muchos amigos que tienen mucho talento, se han ido a otros estados, incluso a otros países. Y parte de hacer el podcast es también pues ver a la comunidad que todo ese talento, cómo puede aportar aquí mismo. Pero es cierto, se van porque la falta de oportunidades no hay. Y si no fuera por personas como usted, pues lamentablemente habría todavía más fuga. Regresando al tema de Primera División, hemos visto el modelo de franquicias, que la parte buena es pues que protegen el dinero del empresario, tipo MLS, como en Estados Unidos. Sin embargo, también por otro lado quita de cierta manera la competitividad o esa forma en la que los deportistas quieren ascender. ¿Cuál es el proceso, si es que lo va a haber o nos va a dar la gran noticia, la alegría a todos los zacatecanos de poder tener un equipo de Primera División que creo que con Mineros y con todas las escuelas que existen y todas las miles de familias que se han ayudado, es muy importante y pasaría, digamos, a no segundo término, pero pues no es como una prioridad que estén en Primera División, pero si estuviésemos en Primera División, ¿cuál es el proceso que se iría a seguir? ¿Nos iría a dar esa alegría o ahorita está como parado ese tema? No, mira, Iván, he sabido de mucha gente que un grupo de equipos de la Liga de Expansión nos juntamos, inicialmente éramos 10, para demandar a la Federación Mexicana de Fútbol. Se oye muy fuerte ante el TAS, que es el Tribunal de Arbitraje que está en Suiza, que es el Tribunal Superior del Deporte. ¿Por qué? Porque cuando se suspendió la Liga de Ascenso y Descenso en el 2020, nosotros todavía no estábamos, es cuando compramos prácticamente y se hace la Liga Expansión. Era el que se iba a suspender por 6 años para poder fortalecer la liga. Nosotros compramos con esa promesa de que se iba a abrir, hicimos esa inversión y las inversiones que hemos venido haciendo el Grupo Islo en Mineros, que no son menores. Yo quiero decirte, desde el principio una de las quejas que yo recibí es que rentaban camiones y que 2, 3 veces se quedaban tirados. Imagínate un jugador que va ahorita a Morelia y te quedas, es un viaje de 6 horas y te quedas tirado, descompuesto 3 horas más, pues todo eso pesaba y pesaba en el resultado. Entonces nosotros tenemos una empresa de transporte y lo primero que hicimos, compramos un equipo, un autobús nuevo. Posteriormente compramos uno segundo, porque empezamos con la Liga Premier, con la tercera, con la cuarta, y ya no podíamos en un solo autobús mandarlos, y compramos uno mejor que el primero, también nuevo. Y quiero decirles que ese autobús es un autobús que trae el América, el Cruz Azul, de 2 pisos, con los asientos que se hacen como avión, con televisión individual, internet, 2 baños, 2 cafeteras. En fin, yo tengo un dicho que para hacerlo hay que parecerlo. Entonces, todo lo que hemos ido haciendo, lo hemos ido haciendo y dignificando, porque lo más importante es dignificar al jugador. Si algo yo aprendí de los 15 años que apoyé a mi hijo, pues que muchos de los equipos que anduvo en algunos de las ligas menores de la Primera División, pero al final era no voy a decir nombres de equipos, pero eran equipos que están en la Liga Primera, que llegaba el muchacho de 12, 13 años y no había quien lo recibiera, lo metían en una bodega casi con colchonetas, y tú como padre te quedabas pues intranquilo. A veces lo mandaba con mi chofer a ver cómo está y me decía, mejor ni le digo cómo está porque lo regreso. Entonces yo andaba rentándole pues algún departamentito o algo, pero pues muchos de los muchachos que andan y lo vemos pues son gente de escasos recursos. Y pues yo les rentaba un departamentito y ahí los teníamos y les ayudaba a 2, 3 muchachos que eran los roomies de mi hijo. Pero yo veía esas carencias, que veía que los equipos no les importaba tanto, no les daban las materiales que requerían. Hoy yo quiero decirte que el jugador que llega a Mineros llega cuando menos 2, 3, 4, una semana, si viene el extranjero, si es jugador de la liga o si viene otro equipo, y los hospedamos en nuestros hoteles que tenemos en el sitio, en el Expansión, van por ellos al aeropuerto, a la central, como llegan. Me recuerdo una vez tuvimos a Fabio, un muchacho que venía de Brasil, de 20 años, imagínate, lo
primera vez que salía del país, pues nosotros venía a Guatemala, hubo una torona ahí por su visa, mandamos un abogado por él, por el muchacho, llegó, lo hospedamos una semana ahí en el Hotel Hampton, lo fui yo a recibir con mi equipo, teníamos un traductor del portugués, le mandamos un video a sus papás. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era que el muchacho se sintiera tranquilo y que el papá recibiera la noticia que llegó bien. Desgraciadamente llegó con COVID en el 2020. Pues le pusimos doctor y estuvimos al pendiente y estábamos avisando a la familia. ¿Por qué comento esto? Porque primero tienes que ser muy humano, la parte que estás tratando con personas y la parte humana es muy importante. Hoy yo quiero decirte que los muchachos que se han ido de mineros o muchachos que llegan, quieren llegar porque afortunadamente no les falta el sueldo, sea poco, mucho, pero nunca le falta. A sus tiempos yo he visto equipos que les dejan de pagar 2, 3 semanas, pues no, religiosamente eso, se mueven en buenos vehículos de transporte. Y las instalaciones que hicimos, que cuando nosotros compramos no teníamos instalaciones, nos prestaba algo la UAS, pues son instalaciones que ya tuvimos entrenando ahí a Chivas, ahí se reclutó 9 días, ahí los pedimos en una casa que tenemos ahí de la familia, pero tenemos 3 canchas de nivel profesional, un gimnasio que no tiene equipos de primera división, hemos tenido al Pachuca, hemos tenido al Cruz Azul, entonces, y es la primera etapa de 4 etapas que va a ser el complejo. Entonces yo soy un convencido de que si tienes que hacer las cosas, hazlas bien desde el inicio, no las hagas a medias. Entonces nosotros lo vamos muy claros con la visión de que queremos llegar a la primera división. ¿Qué ha pasado? Nosotros demandamos, ya el TAS, el tribunal dijo, hay un laudo donde se va a tener que abrir en X tiempo, pero el que pone las condiciones pues es la Federación Mexicana de Fútbol. No sabemos qué condiciones, había una certificación que hemos hablado que esa certificación, estar 4 equipos certificados y luego ganar deportivamente, pues hemos visto que por ahí no va, porque pues, si nunca tienes los 4 equipos certificados, porque habrá equipos que no quieren. Entonces, estamos en pláticas con la federación para que ese modelo lo cambien de una manera mejor. Hay mucha especulación que se quiere cerrar la liga, como la MLS. La MLS nació cerrada. Yo soy un convencido que si llegan a hacer eso, pues creo que el fútbol lo dañan. ¿Por qué? Porque cuando ya no hay competitividad, hay mediocridad, ya que puede aspirar un muchacho, ¿sí? Pero bueno, nosotros estamos haciendo nuestra tarea. Nosotros demandamos de 10 equipos, se bajaron 4, se asustaron, nos quedamos 6, con consecuencias importantes que sufrimos por parte de la federación, una quita de un importe que se había convenido cuando se suspende, es un apoyo económico importante, lo dejamos de percibir, no lo quitaron, pero yo no quito el dedo del renglón que en algún momento, no sé cuándo, si en un año, si en 2, o en 5, o en 10, si sea de manera deportiva y si se cierra y si se tiene que comprar franquicia, pues haremos lo que esté en nuestro alcance para poderlo tener, es una prioridad, pero pues todavía falta mucho de esta historia, todavía no sabemos bien, hay mucha gente muy poderosa que está pues jalando los hilitos. Por la parte que a mí me corresponde, pues no nos dio miedo irnos a enfrentar a un monstruo que es la federación. Estamos en un plan ahorita donde estamos limando cicatrices, porque tampoco yo no soy un hombre de pleitos, soy un hombre que sé lo que busco, lo que quiero, pero el que digas las cosas de frente con la gente, lo que tienes que decir, habrá gente que no le gusta, como me ha pasado con los gobernadores, que les digo lo que siento que no está bien, pero yo creo que es parte de sumar, ¿no? Yo creo que el mundo, México, el fútbol, va a cambiar las cosas cuando uno enfrente a los poderosos con respeto, pero con firmeza. Tristemente mucha gente no lo hace y a veces los poderosos, los políticos, pues piensan que el enfrentarlos es una enfrenta, es un pleito, ¿no? Simplemente tenemos diferentes puntos de vista y yo siempre voy a buscar que México sea el mejor país, que Zacatecas sea el mejor país, y yo creo en la competitividad. Yo he sido competitivo en mis negocios toda la vida. Yo les digo a veces la diferencia, tú puedes ver un negocio exitoso en la misma esquina, 5 negocios y 3 malos y 2 buenos. Pueden ser taquerías, lo que sea, algo están haciendo bien, entonces es competitividad y lo podemos llevar hasta niveles de empresas grandes, ¿no? Entonces, yo creo en la competitividad, creo en el profesionalismo. ¿Por qué? Porque ser plano todo, pues aquí estamos en una escuela. Ahorita hablamos de una niña que se va a Singapur, que fue competitiva, porque le metió más horas de estudio, lo que no le metieron otros, porque a lo mejor los papás estuvieron empujando lo que lo hicieron. Eso es la vida no hay lonche gratis, todo no se da fácil, hay que buscarlo, hay que planearlo, pero hay que estar atrás para lograr los objetivos. Es correcto, licenciado. Una Federación Mexicana de Fútbol que el día de ayer dio el anuncio que se separa tipo los países europeos, como la Liga de España o como la Premier League.
Ayer dieron el anuncio que se separa la federación de la propia liga. También ha habido empresarios como usted que comparten esa visión y que precisamente ven una visión más allá para no frenar a los jugadores, digamos, puesto que son la materia prima y lo más importante, y pues también a la afición. Ahora me hace recordar una escuela que hizo un torneo donde pusieron a competir a los estudiantes y no hubo trofeo de fútbol, y fue la justificación que todos eran ganadores, que no había ni perdedores ni ganadores, para que no hubiera personas que se sintieran mal, y estuvo apoyado por unos padres de familia. A veces vemos también como la misma sociedad en ocasiones pues polula no estar en esa competitividad, y por lo tanto pues no existe la mejora. Licenciado, yo le agradezco muchísimo, veo los valores en el momento que platica, veo las generaciones y el legado hasta dónde ha llegado de su padre, e incluso leí que quería que llegara hasta 100 años o más. Es un honor haberlo tenido aquí con nosotros en el podcast. Muchísimas gracias por ayudar a su secundaria 3, que siempre va a ser su casa. También le agradecemos por las miles de familias y de personas que ayuda. Gracias también porque precisamente nosotros queremos un equipo de primera división y sabemos que ya le han ofrecido cambiarlo o llevárselo a otro lado y no ha querido. Y ahorita que nos confirma que es un equipo de Zacatecas y para Zacatecas, precisamente de esa serie de fútbol que le puso su hijo Eddie, que saludos Eddie, jugué contigo en el TEC de Monterrey hace 20 años, de la serie del Sunderland, donde era el equipo de ahí y que se va a quedar en Zacatecas. Pues nos da mucha certeza, mucha certidumbre. Le agradezco, licenciado, y es un honor haberlo tenido aquí. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Un consejo para los estudiantes de secundaria? No, pues muchas gracias, Iván. Es un gusto poder haber participado aquí en la secundaria. Pues el consejo simplemente que sigan sus sueños. Yo siempre he pensado que para lograrlo hay que soñarlo. Y cuando tienes un sueño, no desistan en buscar, porque los sueños se cumplen. Entonces que le echen muchas ganas y que estudien y se preparen, porque la vida no es fácil. Nadie nos dijo que la vida tenía que ser fácil, pero cuando te preparas y luchas por ella, creo que las cosas se dan mejor. Y muchas gracias. Muchas gracias. Eso fue todo, amigos. Gracias por estar en su podcast desde la CQ3. Nos vemos, suscríbanse. Adiós. Constituyentes de 1917 en Jerez.